ocupando del capital, de ese capital de las multinacionales, explotadores, que nomás van y arrasan con la naturaleza, explotan a los trabajadores, etcétera, etcétera. Bien, entonces regulemos. Vamos a crear leyes para proteger la naturaleza, para proteger a los trabajadores, en fin. Pero pongamos las reglas claras para que el inversionista sepa a qué atenerse. Pero hay otra visión, la visión liberal, la visión de mercado. Esa visión que no solo se contentó con el consenso de Washington, ahora ya tienen de manera flexible, han ido corrigiendo, perfeccionando las recomendaciones de políticas económicas en los países. Y ya tienen el consenso de Washington 2 y el consenso de Washington 3. Es decir, estos países, Singapur liderando esta lista. ¿Qué ha hecho Singapur, ese país tan pequeñito en el Asia-Pacífico, para estar en el primer puesto como lugar de inversión? Y no es que en el ranking tiene todas estas 9 variables como las perfectas, no, ellos siguen trabajando, siguen perfeccionando. En algunas están muy bien, en otras están regular, en algunas inclusive están malas en Singapur, estas 9 calificaciones. Pero se preocupan de ir mejorando. El inversionista sabe que hay un país que se proyecta al mejoramiento. Y el Banco Mundial asesorándolos, el Fondo Monetario Internacional asesorándolos con toda la apertura. Por eso ayer decíamos que bienvenido el tema de las relaciones restablecidas entre Ecuador y el Banco Mundial con su representante después de 43 meses de no haber tenido esta relación. Así que las dos visiones, la una estigmatiza el interés del inversionista y la otra visión entiende que hay riesgos y que hay que dar facilidades para generar empleo. En este sentido, nosotros como competidores de México, de Perú, de Colombia, de Chile, lastimosamente no estamos compitiendo adecuadamente. Así que allí están los temas, las comparaciones que usted le puede hacer con Colombia, con Perú. Y finalmente, la reflexión final. Vale la redundancia para concluir este tema. El consenso de Washington, que ayer lo tocamos, lo volví a revisar. Tiene 10 puntos que usted, amigo y amiga que me escucha, nos va a decir de las dos visiones. Una visión de crítica en contra y la visión de crítica a favor. La primera recomendación que hace el consenso de Washington, que no es que Washington, los Estados Unidos, diseñó esta lista, la diseñó un profesor universitario, John Williamson. Él es un economista que participó en el año 1989 en una conferencia del Instituto Internacional de Economistas de todo el mundo. Se acercaron allí y coincidió que era en Washington, porque ahí está el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces estaban estos grandes economistas de todo el mundo, los intelectuales también, los catedráticos. Se reunieron y se pusieron de acuerdo. A ver, ¿cuáles son los 10 factores que requiere un país para desarrollarse y salir de la pobreza? Y dijo John Williamson que él había tomado a los países latinoamericanos en la década de los 80 para hacer este análisis y luego hacer las recomendaciones. La primera, disciplina fiscal. El padre de familia que no gasta más de lo que recibe de ingresos. O que se preocupa de decir, ¿cómo hago para financiar siempre todos los gastos? Y si es posible, que me quede un remanente. Luego viene, como segundo punto, el reordenamiento de las prioridades del gasto público. Una visión crítica de izquierda dice, claro, quieren invertir en productividad, quieren invertir en producción y no se preocupan de la salud, educación de los pobres. Bien, hay que respetar. Ellos dicen, primero, vamos a la inversión social, correcto. Pero ¿qué pasa con la inversión productiva? Ayer revisábamos que Ecuador no va a cumplir ni siquiera la meta del año 2010. Vamos a llegar apenas a un 50% de la inversión productiva. Bueno, esto es lo que dice Washington, o ese consenso de economistas. Den prioridades, sí, vamos a darle prioridad a lo social, pero también preocupémonos de la producción, que es la que genera empleo.
Tercero, reforma impositiva. Creo que en Ecuador ahora somos campeones con el SRI. Muy bien las reformas. Pero se da facilidades para el pago. No hay el cambio de regla de un día para otro. 4, la liberalización de las tasas de intereses. Eso nunca se dio en el Ecuador. La posibilidad que haya una competencia de libre mercado en la economía y en las finanzas. Hay una visión, alguien que dice, yo voy en contra del capital, entonces no se permite. Hay que ponerle una tasa de interés. Hay otra visión liberal que dice, mientras más dinero llega al mercado ecuatoriano, más competencia hay, el valor, la tasa de interés debe caer. Dejemos eso allí para la teoría, porque en la práctica no lo hemos visto en el Ecuador. En todo caso, es digno también de seguir discutiendo el tema. La receta o el elemento de esta receta número 5, una tasa de cambio competitiva. Ecuador no tiene ese problema. Tenemos la dolarización. 6, liberalización del comercio internacional. ¿Tenemos tratados de libre comercio? ¿Sí o no? ¿Verdad que no tenemos? México, ¿cuántos tratados de libre comercio tiene? Perú, ¿cuántos tratados de libre comercio está abriendo? Colombia, ¿cuántos tratados de libre comercio está abriendo? Solo esa respuesta ya nos daría, por defecto, obviamente, que Ecuador se está rezagando respecto a nuestros competidores más cercanos. 8, la privatización. ¿Cuántas empresas públicas fueron privatizadas? Que yo recuerde, ninguna. A excepción de la telefonía celular, que nunca fue estatal y se le entregó a 2 empresas o a 3 empresas privadas. 9, es decir, todo el trabajo de las leyes, la desregulación. Aquí hay un problema. Mientras más leyes hay, es obvio que hay más preocupación del inversionista. Y 10, el derecho de propiedad. Saber que lo que es suyo, que nadie se lo va a quitar. No hablamos acá de la delincuencia, pero hablemos sí cuando hay otro tipo de temores, cuando no hay la seguridad de realmente ser propietario de lo que usted dice ser propietario. En fin, estos son los temas que Joseph Stiglitz, un gran economista, premio Nobel, llegó a criticar porque dijo él que los países habían tomado estas recomendaciones para explotar a los pobres, generar más pobreza y no preocuparse del verdadero desarrollo. Sin embargo, países como Chile, como Perú, como Colombia, como Uruguay, como Brasil, gobiernos de izquierda inclusive, han tomado en consideración tantos de estos temas que en la práctica tienen una mejor ubicación como países sujetos a inversión para el año 2011. Muy mal, yo creo que el gobierno ecuatoriano tiene que trabajar en esto, pedirle al Banco Mundial más explicaciones. ¿Por qué esa calificación en el puesto 130 sobre 183? Malo para el año 2011 como sujeto de inversión para el Ecuador. Y si el Banco Mundial tiene razón en habernos ubicado en esa posición, que nos digan más detalles para ver qué podemos hacer para mejorar. Vamos al corte comercial.